ponen en historias destacadas lo que hablamos de adicción relacionado a la sexualidad. Estoy tratando de evitar ciertas palabras, pero no quiero que me censuren. Dependencia emocional es específicamente cuando hablamos en términos de relaciones entre personas. O sea, la dependencia emocional hace referencia a una dependencia con un objeto humano, para decirlo de una manera, a diferencia de lo que hablábamos de objeto de droga, objeto de bingo, objeto del trabajo. Bueno, dependencia emocional es a los vínculos y es lo que popularmente se conoce como una relación tóxica. Para decirlo de alguna manera accesible, la relación tóxica. Pero ¿de qué habla? O sea, ¿se habla mucho? ¿Qué carajo es? Lo vamos a ver a continuación. La referente en este tema, para mí, la persona que a mí me abrió la cabeza como una sandía, es Patricia Faur. La voy a etiquetar para que la conozcan. Tiene muchísimos libros escritos, se la súper recomiendo. Me ayudó personalmente con el libro Amores que Matan y me ayudó a escucharla y comprender de qué se trata, porque a partir de eso es muy fácil poder identificarlo en la clínica. Como que lo podés pescar muy rápidamente, entonces sabes para dónde ir, lo cual me parece muy importante como profesionales. Una de las principales características de estas relaciones tiene que ver con el nivel de sufrimiento, de malestar. Es como una relación muy tormentosa que oscila entre la euforia y la pasión y la angustia, el vacío, el conflicto. Son relaciones que pendulan, pero son las dos caras de la misma moneda. La creencia de la persona es que en los momentos difíciles vas a poder lograr revertirlo para ir al momento que se estuvo de intensidad alta. Entonces hay una trampa ahí, porque justamente la relación va a ir siempre en estos dos extremos. Por eso siempre está esta idea de va a cambiar, esto va a cambiar, no porque estuvimos bien, porque es diferente, porque yo lo voy a hacer que cambie. Ahora vamos a hablar de eso. Y el tema de la pasión también lo quiero decir porque suele ir de la mano con una cama, porque no quiero decir la palabra prohibida para que esta red no me censure, o sea que es de mucha intensidad, pero Patricia lo dice en un libro, también es el único momento de unión con esa persona y que vos le pones como todo, digo, tiene como todos los condimentos para que sea muy pasional, pero es justamente porque todo lo demás es un bajón. O sea, hacia cualquier relación le ponemos ese nivel de emoción a la cama, siempre va a ser positivo. El tema es que es este extremo, que para que esté ahí arriba tenés que estar ahí abajo. Por eso es muy común escuchar que estas personas lo que les sucede en una relación sana, que o sea, siempre tenemos como la euforia, cuando hablamos de dependencias y de adicciones, hablamos de euforia en contraposición de satisfacción y felicidad. Entonces, si yo me muevo en este péndulo de altibajo, las personas suelen decir que en una relación sana se aburren. Eso es como un re detalle, como ay, pero si está todo bien, si está disponible, si me quiere, y estamos juntos, me aburro. Sí, porque necesitas ese tóxico. Bueno, porque hay una predisposición también hay un apetito químico que tiene que ver con la historia de la persona, que ahora vamos a ver. Cuando yo hablo de la persona, estoy hablando de la persona con dependencia emocional. Ustedes me pueden decir, bueno, pero son dos en la relación tóxica. Sí, pero suelen ser diferentes. Y también se habla mucho de que la dependencia emocional es femenina, y yo quiero agregar que he tenido muchos consultantes masculinos con el mismo tema. Entonces, hay un perfil de personalidad y de historia de la persona a la que yo me estoy refiriendo con dependencia emocional que se entrampan estos vínculos con una persona que tiene ciertas características que son bastante jodidas, que son personas que no están disponibles. La gran característica es que la persona que el dependiente emocional elige, entre comillas, no está disponible. O está en otra relación,
o no está disponible emocionalmente, incapacitado emocionalmente número 1. Persona que sí que no, persona manipuladora, persona que está en pareja, persona que está que tiene una adicción. El que sí que no, pero tampoco te deja ir. Y son personas muy manipuladoras. Por eso una de las características en estas relaciones es el diálogo encriptado. Son parejas que es muy difícil que se entienda lo que está sucediendo. O sea, que el día tenés esa sensación de, por Dios, que necesito un tercero que me explique si esto que está pasando es real o no, porque vos empezás a sentir que te estás volviendo loca, que no entendés lo que el otro te dice. La otra persona te da vuelta a la situación constantemente, te da vuelta a la tortilla. Son muy hábiles, muy hábiles y muy seductores o seductoras. Y vos todo el tiempo empezás a sentir que te estás... Bueno, hoy me quedo marcada la cara. Que te estás como volviendo loca. Y entonces entras en esto de querer tener razón. Querer que el otro te confirme que vos no estás loca, que en realidad te sentís como mal, y la persona no vas a lograrlo. No te marques en esa porque no la vas a lograr. Entonces empieza una cosa de poder y de control de uno sobre el otro, tóxico. Porque vos lo que querés lograr, por el bien de tu salud mental, es que la persona te confirme, te valide lo que te está pasando, tu malestar. Pero estamos hablando de una persona con un rasgo psicopático que es muy difícil que eso lo haga, lo que acabo de decir. Entonces, vos necesitas que te pida perdón, vos necesitas que te blanquee, si es trucho o no es trucho, lo que sea, si está consumiendo lo que sea, esa persona. Entonces empezás en esta lucha de poder y de control, empezás a obsesionarte con querer entender lo que le sucede al otro. Estás todo el tiempo queriendo entender qué le pasa, por qué hace eso, qué sucede, cómo lo cambio, y todo tu cabeza tomada además por el discurso del otro. Entonces, como te da vuelta la tortilla y te enmaraña, es muy difícil tener claridad. Por eso es tan importante tomar distancia de estas personas, que ya lo vamos a ver. Entonces, yo hablo de que la persona quiere control, o sea, que entras en esta dinámica de poder y de control, y que la querés cambiar. Y hay algo muy importante en estos perfiles de las personas que pueden generar una dependencia emocional, que pueden, o sea, porque se activa en determinados vínculos. Si vos te vinculás con una persona sana, por ahí tenés la predisposición, pero no se te activas. O sea, es la idea. Poder reconocerlo. Pasa que la persona está... Esto que digo que lo vas a escuchar en sesión, por ejemplo, el paciente que te va a hablar toda la sesión es una descripción de lo que hace la pareja. No paran de decirte, no, entonces hizo esto, entonces me llamó, entonces me dijo, como que no hay subjetividad, como que su propia persona, entonces ni registran sus emociones, no pueden hacer una reflexión de lo que les sucede, no pueden hacer una reflexión de su malestar, ni hacerse cargo de su conducta, porque son personas que van a entrar en una impulsividad, que pueden perseguir a alguien, o sea, pueden llegar a situaciones muy límites en un quilombo. Me acuerdo situaciones, ¿no? de casos, de llegar al límite, de agarrarte a trompadas con alguien, de ir con el auto persiguiendo, de nada, dejar a tus hijos en cualquiera por irte atrás del quilombo. Por eso la tocada de fondo acá también es importante. Entonces, pero es muy importante poder llevar todo el tiempo a la persona a sí misma, volver. Y de hecho no registran el nivel de malestar. Entonces es la típica que si es un amigo tuyo lo ves hecho pelota, angustiadísimo, o el paciente que no puede más, que esta es la última, que rompió todos los códigos, todos los límites, ya está. La sesión siguiente, como si nada, se olvida, no hay registro. Y acá tiene que ver con la historia de esa persona también. Son personas que tienen alta tolerancia a las situaciones de alto nivel de estrés. También es importante saber que estas personas son personas completamente funcionales, son personas muy capaces, personas
sobreadaptadas, que vienen seguramente de una historia bastante difícil, como por ejemplo, bueno, quiero aclarar igual que estoy como abriendo todo el panorama, estoy metiendo todo las variables, ¿no? Todos los elementos. Pero por lo general, y es algo que yo pregunto en la sesión, vienen de una historia familiar donde durante el tiempo que estaba en la familia, digamos, infancia, adolescencia, juventud, se vivió algo en esa historia familiar seguramente donde estaban todos pendientes de algún quilombo. Y esto puede ser o una persona dentro del sistema familiar con una patología psiquiátrica o una persona adicta. A veces tu hermano fue adicto a la sustancia, entonces toda tu familia giró en torno a él y vos te pusiste al hombro, no molestar a la familia, te sobreadaptaste. Es esto de no molesto, no me quejo, no lloro, no reclamo, hago, cumplo, me cuido, resuelvo. Puede ser una historia familiar de violencia, de padres con violencia física, puede ser una familia que se mude, duelo, no sé, digo, algún elemento, una enfermedad, algún elemento que hizo que el foco esté afuera y que la persona que después puede desarrollar una dependencia esté completamente en alerta, siempre en alerta a lo de afuera y como apagando incendios y resolviendo. Y también genera esta cosa de que te pones un poco en la capa de Superman, lo que se dice la mujer ambulancia. Estás ahí, está anulada, o sea, vos no sabes ni qué te pasa, no sabes ni qué sentís, no puedes ni reconocer Creo que eso es todo lo que tengo para decir. La idea con esto no es que empiecen todos a pensar que son todos unos tóxicos, sino identificar ciertas cosas. Está la biografía que acabo de recomendar de Patricia, el libro también Mujeres que aman demasiado, todo este perfil de la historia y cómo hacer el proceso de sanación. Obviamente que estas relaciones no cambian. La relación tóxica no cambia. Se termina, te vas y haces otra cosa y sanás y te haces cargo de tu patrón y de tu enganche con eso. Claro, me olvidé el detalle de que cuando vos intentás tomar distancia de esta persona, no te deja en paz. Te va a escribir hasta el día que cambies el celular y el número porque te va a perseguir y te va a quemar la cabeza. De hecho, se hacen sugerencias e intervenciones específicas para poder sostener. Es muy parecido al consumo de sustancias si lo pensamos. En esto yo había hablado de la disciplina. Yo sé que a veces puede hacer ruido, sobre todo en algunos modelos teóricos de psicoterapia. Son terapias con mucha intervención, donde por ahí te vas con con cosas para hacer puntuales, porque justamente lo que se daña en la dependencia es la voluntad. Justamente la persona hay un libro de Washington, que no sé cómo se pronuncia, que es el que yo recomiendo para adicciones, que dice querer no es poder. Pues la persona no tiene esa voluntad de hacer algo, o sea, como que querés no escribirle y no podés, entonces tenés que ir construyendo una rutina y una estructura que sostenga a la persona por fuera de sí. Por eso, cuando hablamos de consumo de sustancias, hablamos de una red que te acompaña y te ayuda a no mandártela. Entonces, por ahí uno va implementando ciertas estratégicas de cambiar el número de teléfono, de cómo tomar distancia, depende de la situación, pero bueno, son ejemplos. Por eso, y esto es lo último que voy a decir porque me tengo que ir, tengo una vida más allá de Instagram, no. Por eso es tan difícil que las otras personas comprendan, porque la típica que vas a escuchar es como, dale, no lo hagas más, no, yo si no quiero no lo hago, yo no, lo escuchas mucho en las familias de adictos, no, bueno, pero yo
la pasé muy mal en mi vida y no hice y no me fui a consumir. Como si fuese algo, nada, la persona pierde la libertad, o sea, hay algo ahí que hay que poder empatizar y saber acompañar. Y a veces uno tiene que tomar conductas por esa persona, ayudar, como, che, pará, no, hoy me quedo todo el día con vos para que no le escribas. Ejemplos. Me quedé con ganas de decir una cosa que estaba pensando recién. En esto de querer controlar y querer que el otro te diga que tenés razón y querer cambiar al otro, uno entra en esta cosa de escalada y de poder y de obsesión y de querer ganarle, como que querés ganarle al objeto de la adicción, querés como dominarlo. Y esto se ve muy claramente también, y lo digo para que veamos las similitudes cuando hablamos de dependencia más allá del objeto. Lo vemos muy común en personas que consumen sustancias que lo que buscan no es dejar de consumir, sino que lo que buscan es poder controlar el consumo. Es una de las principales trampas de la dependencia de sustancias, es la idea de la persona que lo va a poder hacer controladamente, que no lo tiene que dejar, que lo tiene que aprender a manejar. Y en la dependencia emocional pasa lo mismo. La persona no quiere dejar ese vínculo, lo que quiere es cambiarlo. O que cambie ¿no? Como cambiar, que sea de otra forma. Es muy difícil que la persona, o parte del cambio, es que empiece a pasar de eso a pasar a querer cortar. La dependencia emocional, querés cambiar a la persona. El adicto quiere controlar su forma de consumir y el adicto al juego quiere ganar. Piensa que cuando gane, deja. Mentira. Todo mentira. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que, ¿se acuerdan de esto del agujero y de la sensación de vacío? Cuando yo tengo una dependencia, lo que busco es algo que me tape ese agujero, algo que me como que tenés un hambre de un vacío y lo que buscas es llenar ese vacío con algo, pero aquel objeto lo único que te da es más vacío, porque buscas objetos que no te llenan, entonces querer comer y tener más hambre, porque son objetos adictivos, son vínculos adictivos, entonces esa desesperación. Y por eso cuando hablamos de recuperación, hablamos de que la recuperación no significa una abstinencia controlada. La verdadera recuperación no se trata de estar en abstinencia, no se trata de aguantarte escribirle, aguantarte no consumir, sino de trascenderlo y encontrar algo que te calme, que te llene y que te dé un sentido. Por eso mucha gente se vuelca en la espiritualidad y por eso vemos que se vuelven muy místicos, porque necesitas flashear algo que te haga bien en vez de mal, y eso también lo tomás como, te agarrás mucho. Por eso lo vemos por ahí en gente que empieza a hacer un deporte y se vuelve como que le da toda esa satisfacción. Bueno, a modo de contención a todos los que están así medio conmovidos o interpelados por el tema, y a modo de cierre, recién me pasó algo que es tan para esto, creer o reventar. Estoy haciendo un curso de mindfulness basado en la compasión. La terapia de la compasión es una de las nuevas líneas que me parece que nada, me están ayudando un montón. Y la clase de hoy fue sobre el perdón. Entendiendo el perdón como un proceso en el que soltamos el perdón, en esto de, cuando hablamos de dependencia emocional, es también poder hacerse responsable del nivel de sufrimiento que yo estoy generando, que yo me estoy generando, el nivel de conflicto, de sufrimiento que este vínculo implica, y tomar responsabilidad.
Eh, y a partir de eso poder conectar con la propia vulnerabilidad, con eso que me llevó a mí a estar en este lugar y me llevó a mí a hacer todo eso y darme cuenta que eso yo no lo quiero. Eh, y poder perdonarme. Eso es un proceso largo, es un proceso de responsabilidad, de conexión con la propia vulnerabilidad, de poder tratarnos de una manera compasiva y amorosa hacia nosotros, poder perdonarnos para poder liberarnos, porque el perdón es lo contrario al resentimiento. El resentimiento es como, y estoy, y voy, y da, ta, 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 ta. En cambio, el perdón es como, ok, suelto y no implica una reconciliación con esa persona.